Hola, comenzamos aquí la crisis del antiguo régimen, en concreto el vídeo dedicado al reinado de Carlos IV. Bien, la dinastía de los Borbones, que ya se había sentado en nuestro país desde el año 1700 y posteriormente con la Guerra de Sucesión, cuando llegamos a la parte final del siglo XVIII, nos encontramos con la figura de dos monarcas. Evidentemente, Carlos III, posiblemente el rey más conocido del siglo XVIII, el reformismo, ilustrado, etcétera, etcétera, y su hijo Carlos IV, el que tenéis aquí a la derecha. Carlos IV va a reinar entre 1788 y 1808. Carlos IV, la verdad es que no lo va a tener nada fácil. Y de hecho, el reinado de Carlos IV supone eso que llamamos el inicio de la crisis del antiguo régimen, que no concluirá hasta 1869, es decir, ese enfrentamiento entre el absolutismo y el liberalismo, que marcará, al igual que ocurre en el resto de Europa, el final de una época, el antiguo régimen, y el inicio de una nueva época, que en este caso estará marcada, como veremos, por el liberalismo, por el capitalismo y por la eliminación de los privilegios. Bien, Carlos IV, vamos a ver su reinado. Un reinado que desde luego desde el punto de vista internacional va a estar marcado por un acontecimiento esencial, que es la Revolución Francesa. Pero si ese acontecimiento no es suficiente para que su reinado esté lleno de problemas, salpicado de problemas, vamos a ver que Carlos IV se va a tener que enfrentar a una crisis interna de naturaleza económica y política, como vamos a ver. La Revolución Francesa es el gran acontecimiento de finales del siglo XVIII, el acontecimiento que marca el inicio de la edad contemporánea, como todo el mundo sabe, y que desde luego en el caso de España va a tener un impacto enorme. Al fin y al cabo, podríamos utilizar aquí un viejo refrán de que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y eso es más o menos lo que va a ocurrir aquí. Esta es la familia de Carlos IV al completo. Es absolutamente interesante comentar un par de cosas sobre este cuadro, entre otras cosas porque aquí aparecen todos los grandes protagonistas de este primer tercio de finales del siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX. Aparece, por supuesto, el rey, su mujer, Luisa de Parma, personaje muy a tener en cuenta, e incluso sus hijos, en este caso Fernando, el futuro Fernando VII, y su hermano que está ahí detrás un poco escondido, Carlos María Isidro. Ya veremos qué papel juegan todos ellos. Bien, como decíamos, el acontecimiento esencial de su reinado, o por lo menos el que marca su inicio, es la Revolución Francesa. Y la primera medida que toma Florida Blanca es la de cortar cualquier tipo de influencia de comunicación con la Francia revolucionaria. Es lo que se conoce como el pánico de Florida Blanca, a través de una serie de medidas, algunas de ellas peregrinas, como por ejemplo la de impedir que se hablase lengua francesa o que algún tipo de documento o periódico pudiera llegar a nuestro país. La verdad es que pensar que así las ideas revolucionarias francesas no iban a llegar iba a ser complicado. Bien, evidentemente fracasó esa política y aquí es donde comenzamos a ver las andanzas de un joven militar, en este caso Manuel Godoy, que poco a poco irá ascendiendo en el escalafón militar. Entre otras cosas, se supone, algunos hablan de las malas lenguas, hablan sobre todo de su relación con María Luisa de Parma, de la cual se convertirá en su amante. Y lo peor del caso es que parece ser que su marido, Carlos IV, o bien lo sabía y le daba igual, o incluso no lo sabía. Ya veremos que el talante del propio rey Carlos IV ayuda a entender algunos de los acontecimientos que vamos a ver a continuación. Bien, evidentemente, en cuanto se produce la Revolución Francesa y los acontecimientos en Francia comienzan a acelerarse y diríamos que a radicalizarse, pues ese impacto evidentemente va a ser notable, no solamente en España, sino en el resto de países europeos. Y el caso más evidente es la ejecución de Luis XVI en el 93, lo que va a provocar una reacción de las potencias absolutas, y en este caso el propio Carlos IV plantea junto con Manuel Godoy la necesidad de dar venganza al asesinato incluso de un familiar, bueno, incluso no, es un familiar, Luis XVI. Eso es lo que va a provocar la denominada Guerra de los Pirineos, la Guerra de los Pirineos, en la que España va a tener un papel activo, sobre todo a principios del año 93. El ejército español había penetrado en Francia, la región del Rosellón. Parecía que todo eso podía dar como resultado una victoria favorable a las tropas españolas, pero no va a ser así. El ejército revolucionario francés reacciona, incluso llega a penetrar en territorio español, en el País Vasco, también entra
en Cataluña, y eso es lo que al final acabará provocando la necesidad de negociar una paz, porque ya que no se puede acabar con la Revolución Francesa, pues vamos a intentar hacer que nos afecte lo menos posible. Y aquí es donde aparece, curiosamente, una especie de carambola, como el incitador de esa guerra, Manuel Godoy, acaba convirtiéndose en el denominado Príncipe de la Paz, con ese título, después del Acuerdo de la Paz de Basilea de julio de 1795. Bien, por lo tanto, vamos a ver cómo España pasa de ser enemigo de Francia a ser su aliado. Ahora lo veremos. Evidentemente, tenemos que tener en cuenta este mapa, el mapa vinculado a lo que está ocurriendo en el mundo a finales del siglo XVIII. El imperio americano español está en peligro. Evidentemente, los británicos han puesto sus ojos en las riquezas de nuestro imperio y desde luego son conscientes de nuestra incapacidad para defenderlo, y eso va a provocar que la política española gire hacia el único aliado que es posiblemente nos pueda echar una mano en ese sentido, que es Francia. ¿Eso qué significa? Pues que a partir de estos momentos España va a quedar supeditada a los intereses estratégicos franceses, como se demuestra en el primer Tratado de San Ildefonso de 1796, con lo que, como decíamos, a partir de estos momentos España es aliada de Francia y por lo tanto enemiga de Gran Bretaña. Y eso va a significar embarcarnos en enfrentamientos como este, el de la batalla de Cabo San Vicente, uno de los primeros grandes enfrentamientos navales, que no va a ser el primero, ni va a ser el más dramático, pero ya vislumbra los problemas que va a tener nuestro país desde ese punto de vista con los británicos. Bien, tras la derrota, en este caso, de la batalla que acabamos de señalar, se firmará en 1800 el segundo tratado de San Ildefonso, que, en todo caso, teniendo en cuenta que los acontecimientos que están ocurriendo en Francia, en el que, como os decía, Napoleón se está haciendo con el control de la revolución y ya del futuro imperio napoleónico, vamos a ver que esto va a tener todavía mucho más trascendencia para nuestro país. De hecho, esta alianza va a provocar nuevos enfrentamientos y aquí os señalo la Guerra de las Naranjas con Portugal en 1801 o, sobre todo, la batalla de Trafalgar de 1805, que para nuestro país, desde luego, va a ser absolutamente dramático. Un enfrentamiento, bueno, pues que tiene para los ingleses, especialmente a lo de casi de victoria épica. El almirante Nelson derrota a la escuadra hispano-francesa y a partir de estos momentos España va a tener un serio problema porque ya nuestra capacidad militar en el mar desaparece, no tenemos capacidad prácticamente ya ninguna de defender nuestro imperio colonial, que comenzará a desmoronarse, y de aquí podríamos decir que extendemos nuestra decadencia hasta 1898, cuando perdamos el resto del imperio. Destacar este libro de Arturo Reverte, que narra lo acontecido en Trafalgar. A partir de estos momentos, como ya podemos imaginar, hay una serie de consecuencias, no solamente a nivel internacional, como aquí os señalo, lo del bloqueo continental, la política iniciada a partir de estos momentos por Napoleón. Esta es una figura del almirante Nelson. Si habéis ido a Londres, Trafalgar Square, bueno, pues ahí tenemos la figura de su amado líder. Bien, a partir de estos momentos también, como os decía, efectos a nivel interior. Godoy, el responsable máximo de todo. Muchos lo ven como un advenedizo, como un trepa. Su reformismo no le gusta a importantes sectores tradicionales, toda la nobleza y especialmente a la Iglesia. Su gestión económica diríamos que no es la más eficiente, teniendo en cuenta que el país se gasta casi todo en guerras, estamos en una situación de bancarrota. Si a eso añadimos algunas medidas económicas un tanto impopulares, pues obviamente los días de Manuel Godoy casi están contados. Como os decía, si a eso añadimos el impacto económico de la pérdida definitiva o casi definitiva del imperio americano, diríamos que la situación de la corona va a pasar por momentos complicados en el mejor sentido. Si a eso añadimos crisis de subsistencia, porque a finales del siglo XIX, principios del XIX, esa realidad no ha desaparecido, obviamente, subida de precios, inflación, hambre, malestar social, como aquí señalamos. Estamos hablando de una situación, por lo tanto, que si desde el punto de vista económico no se resuelve, además con estas medidas como la primera desamortización de Madoz, que no tuvo demasiado éxito, o la emisión de deuda pública, los denominados vales reales, va a hacer que sea necesaria o va a favorecer, mejor dicho, la aparición de alguien que se oponga a Manuel Godoy. Y ese personaje aglutinador de todas aquellas fuerzas contrarias a Manuel Godoy va a ser el Fernando VII, el futuro Fernando VII, en esos momentos todavía hijo de Fernando, hijo de Carlos IV. Bien, de hecho, Fernando lo intenta, el denominado proceso de Escorial. Finalmente él va a ser, diríamos que una especie de líder oculto de
ese primer intento golpista contra Carlos IV, fracasa, pide perdón a su padre, es perdonado, etcétera, etcétera, y además acusa a todos aquellos que supuestamente iban a traicionar al rey. Si a eso añadimos que en paralelo Napoleón en 1604 se ha convertido en emperador, diríamos que nos acercamos rápidamente a un clímax del reinado de Carlos IV, que como vamos a ver va a desembocar en un absoluto desastre. Si eso, no hay que olvidar la política exterior de Napoleón, que como ya decíamos, tras el fracaso de Trafalgar y la idea de una posible invasión de Gran Bretaña se va a centrar en el propio continental, eso nos lleva rápidamente a el Tratado de Fontainebleau, firmado en octubre de 1607, por el cual Napoleón ofrece, entre otras cosas, a Manuel Godoy ciertos territorios en Portugal. Por cierto, Portugal aliado de Gran Bretaña, un país que impedía el conocido bloqueo continental napoleónico, cuya intención era asfixiar la economía británica. En resumidas cuentas, nos estamos acercando a los acontecimientos que marcan el final del reinado de Carlos IV. El motín de Aranjuez, porque al fin y al cabo esto es un golpe de estado liderado otra vez, y en este caso diríamos con más éxito por parte de Fernando contra su padre. ¿Cómo llegamos a este punto? Bien, pues cuando las tropas napoleónicas, después del acuerdo de Fontainebleau, en lugar de dirigirse hacia Portugal, comienzan a ocupar determinadas plazas y a sentarse en determinados territorios españoles, Godoy es consciente de que ha sido engañado, de que nunca va a recibir un territorio portugués ni nada parecido, huye con la familia real hacia Cádiz, y en Aranjuez, cuando allí hacen noche, las masas populares toman el motín, toman el palacio, prenden al primer ministro, y Fernando VII se convertía en esos momentos, a través de esa usurpación, como rey. Carlos IV enviará una carta a Napoleón explicando todo lo acontecido, y cuando tanto Fernando como Carlos piensan que la situación ya está finiquitada, las tropas que están acantonadas alrededor de Madrid en torno al general Murat, el general francés, Napoleón, desde Aranjuez, se acerca a Madrid, y ahí es cuando recibe el encargo de Murat de acercarse a Bayona. En ese momento se va a producir posiblemente uno de los momentos más bochornosos de la historia de España, que va a ser las famosas abdicaciones de Fernando a Carlos, de Carlos a Napoleón y de Napoleón a José I. Estamos hablando en los momentos casi iniciales de lo que va a ser la Guerra de Independencia y el estallido de la Revolución Liberal, como ahora veremos. Estas son las consecuencias del resultado de lo acontecido en Bayona en 1808. El siguiente vídeo nos va a lanzar a la Guerra de la Independencia.